¿Cómo está, asambleísta? Buenos días, Diego Montaño la saluda desde La Paz, muchas gracias. Muy buenos días, Diego. Muchas gracias por la invitación. Un saludo desde la capital, desde esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra para toda Bolivia. Asambleísta, ¿creemos hará campaña por Samuel? Tal como hemos manifestado el día de ayer, en cumplimiento estricto al compromiso público acordado frente al pueblo boliviano con el puño y firma del gobernador Luis Fernando Camacho en el mes de diciembre, se anunció la conformación de este bloque de unidad con el propósito de poder extremar esfuerzos a fin de tener una candidatura única que representa al bloque de la oposición y de esa manera ampliar las posibilidades de ganarle democráticamente al movimiento al socialismo en urnas en las próximas elecciones generales del 2025. Desde el momento mismo en que Luis Fernando Camacho habla de unidad desde su celda en Chonchocoro, hasta el momento en que se suscribe este acuerdo en el mes de diciembre y que se hacen públicos los resultados, o más, mejor dicho, la decisión emergente de los resultados de la encuesta, que todos los precandidatos comprometieron realizar para definir la candidatura única, se ha mantenido una coherencia entre el discurso y la acción, por lo menos por parte de Creemos, y es en ese sentido de que en días pasados se ha manifestado el respaldo a este candidato emergente del bloque de oposición que resultó ser el señor Samuel Doria Medina. Cabe señalar que en relación a los compromisos acordados, estos no están necesariamente vinculados a la realización de actos proselitistas por parte de las fuerzas políticas que forman parte del bloque de unidad. En el caso particular de Creemos, sostendremos una reunión la próxima semana en función a las directrices que el gobernador Luis Fernando Camacho desde Chonchocoro y en su condición de presidente de Creemos pueda dar, pero de momento lo que sí existe es un respaldo formal, es un respaldo público, es un respaldo en cumplimiento a los compromisos acordados y ese respaldo es al señor Samuel Doria Medina. Bien, entonces todavía no está definido si van a participar de manera activa, diríamos, en campañas. Nos imaginamos que también habrá una representación de Creemos, sobre todo en el departamento de Santa Cruz, ya en la plancha de diputaciones y senaturías. ¿Cómo vienen esas conversaciones? Porque nos imaginamos que es al día siguiente de oficializarse la candidatura de Samuel Doria Medina, se deben trabajar en las 130 diputaciones más suplencias y las 36 senaturías más suplencias. En realidad, Diego, la preocupación fundamental de Creemos no es el hecho de ocupar espacios en candidaturas a cargos legislativos dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso no es la prioridad. La prioridad que el gobernador Luis Fernando Camacho ahora tiene como objeto de preocupación es la existencia de puntos programáticos en el programa de gobierno para poder consolidar muchas reivindicaciones y puntos de demanda pendientes en agenda respecto al departamento de Santa Cruz. En las ocasiones en que he podido conversar con el gobernador, él expresaba su preocupación por temas de desarrollo productivo, por temas de comercio exterior, por cuestiones vinculadas a la actividad económica del departamento de Santa Cruz y su respectiva incidencia en la economía nacional. Así que la preocupación principal gira en torno a eso, gira en torno al contenido programático del programa de gobierno que Samuel Doria Medina y la sigla política en la que representa, que es Unidad Nacional, le ofrezca al país y particularmente a Santa Cruz. Reitero, la próxima semana vamos a tener una reunión, los miembros del comité político, en función a las directrices que el gobernador Luis Fernando Camacho vaya a dar, porque independientemente de que se decida o no llevar adelante actos proselitistas, lo cierto es que creo que todos los bolivianos que queremos auténticamente un cambio para el país están llamados cívicamente a realizar una campaña de difusión, una campaña de concientización colectiva a fin de evitar de que el ciudadano
elija una vez más a una organización política como lo es el Movimiento al Socialismo, que ha llevado a la actual crisis social, política y económica que estamos atravesando los bolivianos. Además, hay otro tema importantísimo al que también todas las organizaciones políticas de oposición están llamadas a cumplir, y es el tema del cuidado del control electoral. Entonces, independientemente de que se tengan o no se tengan intereses políticos partidarios directos en las pugnas electorales del próximo mes de agosto, hay muchas tareas que vamos a realizar como creemos, porque entendemos de que son compromisos y deberes políticos y morales para con la ciudadanía boliviana. Reitero, campañas de difusión de concientización masiva, así como también el cuidado del control electoral, a fin de evitar un nuevo fraude. Ahora, será interesante ver cómo van a confluir las visiones rumbo a los proyectos, al plan que van a presentar, porque cuando hablábamos, por ejemplo, con Roberto Moscoso, secretario ejecutivo de Unidad Nacional, y le preguntábamos respecto a la postura que tenía Chi Yung-chung sobre Manfred y Tuto, que los tildaba de progresistas y que eran estaban bastante a la izquierda porque tenían una agenda que apoyaba las diversidades sexuales, que tenía visiones económicas con participación del Estado, y él se ponía a la derecha de justamente Samuel y Tuto. Le preguntábamos eso a Roberto Moscoso y nos decía, sí, efectivamente somos una fuerza progresista. Su otro aliado, Juan del Granado, exalcalde de La Paz, exaliado del Movimiento al Socialismo, también decía, Juan del Granado, por supuesto, tiene una trayectoria en la izquierda boliviana, y decía, sí, Samuel es una opción progresista. Parecería que ahí a priori existiría, diríamos, una diferencia con los otros miembros del bloque. Diríamos un Amparo Vallivian, un Vicente Cuéllar, y creemos también. Así es, yo creo que hay que encontrar un punto de equilibrio, privilegiando en este momento y dadas las circunstancias principalmente, cuál va a ser la orientación económico-política del nuevo gobierno. Tenemos una constitución política del Estado que establece una visión constitucional de lo que debe ser un gobierno independientemente de la fuerza política que lo presida, pero creo que hay un amplio margen donde el nuevo gobierno se puede mover, y repito, desde Santa Cruz las principales demandas en torno a cuestiones económicas son precisamente esa: seguridad jurídica, el levantamiento de la asfixia económica de un poder estatal que se ha convertido en un brazo extorsivo del Estado, como es impuestos nacionales, la lucha contra el contrabando, el levantamiento del veto a las exportaciones, entre otros aspectos que en este momento creemos nosotros consideramos prioritarios. Debemos entender que el nuevo gobierno, que Dios mediante llegue el próximo mes de agosto y su posesión en noviembre, va a recibir una Bolivia golpeada, una Bolivia fracturada, una Bolivia en crisis, una Bolivia con severos problemas económicos, y creo que el señor Samuel Doria Medina no está prometiendo poco, ¿verdad? Es decir, creo que todos los involucrados debemos asumir como propio también ese desafío de cambiar la economía en 100 días, a fin de que no se defraude la expectativa ciudadana, que creo ahora mismo, más que preocupada en pensar si un gobierno en cuanto al ejercicio de derechos humanos, por decirle del tema de los matrimonios entre homosexuales o la legalización del aborto, entre otras cosas, está pensando cómo va a llevar el pan de cada día a su hogar todos los días. La situación económica está afectando absolutamente todas las esferas de la vida humana de nuestra sociedad. Hablaba usted en el preámbulo sobre los problemas del transporte en La Paz. Los mismos problemas los hemos tenido en Santa Cruz: caos, inseguridad, incertidumbre, desempleo, miseria, pobreza, y creo que esos son aspectos fundamentales, estratégicos del nuevo plan de gobierno, en los que creemos se va a enfocar, y evidentemente hay que encontrar un punto de equilibrio tomando en cuenta de que esta figura del bloque de unidad entendemos que en los últimos años es ya como algo inédito, en el sentido de que en una democracia sana no debería ser necesario conformar estos bloques, y en realidad debería dejarse al ciudadano elegir por el candidato que sea de su mayor preferencia. Pero las circunstancias ahora mismo han obligado a que esto suceda, y repito, hay que encontrar un punto de equilibrio con todas las fuerzas políticas que han participado del bloque de unidad, y principalmente lecturando las expectativas ciudadanas de los bolivianos y qué es lo que esperan de un nuevo gobierno. A priori, asambleísta, ¿qué han encontrado, por ejemplo, en la propuesta de Samuel Doria Medina, que termina de convencerlos que ese rumbo, esa receta puede ser la que nos saque de esta crisis?
El señor Samuel Doria Medina ha enfocado especialmente sus campañas de difusión masiva en redes sociales, en medios de comunicación, en vallas publicitarias, en el encuentro cara a cara con el ciudadano, propuestas de soluciones de orden económico. Y es por eso que, repito, hemos encontrado puntos de convergencia con el señor Samuel Doria Medina en ese aspecto. Y desde Santa Cruz, como creemos, hemos sido absolutamente claros. No queremos que un nuevo gobierno, que de oposición, más aún de oposición, por supuesto, sea una continuidad de modelos que ahora mismo se encuentran absolutamente agotados y que han demostrado ser un fracaso para el país. Me refiero concretamente a la visión centralista de Estado. El pueblo cruceño tiene una demanda histórica por descentralización de poder, no solo de poder político, sino también de poder económico. La cuestión del pacto fiscal es una demanda que para Santa Cruz es innegociable e independientemente de quién esté gobernando el país en los próximos 5 años, desde aquí vamos a activar todas las vías de derecho y también las vías de hecho para la reclamación y la concreción de un asunto que debió llevar adelante el gobierno del movimiento al socialismo porque la ley así lo establecía y no lo hizo. La descentralización del poder político administrativo es una lucha que nosotros no vamos a dejar de llevar adelante independientemente de quién esté gobernando. Tomando en cuenta la capacidad productivo-económica del departamento de Santa Cruz, el empresariado privado, los exportadores, también dentro de estos aspectos hemos tenido un punto de convergencia con el señor Samuel Doria Medina, que además está precedido por su actividad como empresario privado, en el hecho de fortalecer el fomento a la capacidad productiva económica de este departamento, reanalizar la situación del veto a las exportaciones, la necesidad de, no sé si introducir reformas o generar mayores controles a la actividad que lleva adelante el órgano judicial, porque precisamente no hay seguridad jurídica porque las leyes no se aplican y las leyes no se aplican porque la justicia no funciona. Entonces, hay compromisos previos que han asumido en torno a estos ejes y esperamos de que un eventual gobierno tenga la capacidad política de poder honrar estos compromisos frente al pueblo. A propósito de compromisos, ¿fue una falta de cumplir con compromisos, con acuerdos, lo que ocurrió con el expresidente Jorge Tuto Quiroga dentro del bloque? Creo que se hizo un abuso de la buena fe. En política es necesario confiar, pero hay que confiar en lo mínimo posible. Y eso no significa de que se considere indecente a quien se tiene la contraparte de la mesa de diálogo. Si yo hubiera sido partícipe de esa mesa, hubiera partido del principio de desconfianza a fin de blindar el compromiso frente al pueblo y no afectar el bloque de unidad, comprometiendo la credibilidad del pueblo en relación a este. Y creo que lamentablemente eso es un hecho ya insalvable, ¿no? No podemos negar de que el bloque de unidad se ha visto golpeado con los últimos acontecimientos y el día de ayer yo lo decía. Si no se pudo lograr la unidad, por lo menos evitemos que la disputa se convierta en un show del que saque ventaja el movimiento al socialismo. Creo de que debieron estipularse cláusulas o acuerdos más blindados, más explícitos, más cerrados, con el propósito de evitar estas situaciones que han invocado algunos como justificativos para incumplir el acuerdo, pero que en definitiva, más allá de que estén o no estén justificados desde la perspectiva subjetiva de cada uno, le han dado una mala imagen al pueblo, comprometen la credibilidad y merman, ¿no? Merman ese ansiado deseo de poder tener un cambio de gobierno en las próximas elecciones generales. Ahora, está claro que el expresidente Quiroga va a correr por su cuenta, que ha centralizado su campaña en Santa Cruz. Todo el establishment político cruceño, básicamente a la estructura del partidos tradicionales como el ADN, que tienen mucha presencia en Santa Cruz, aún han apoyado al expresidente Quiroga. Branko Marinkovic, que es una figura también bastante reconocida en la vida política cruceña, está con el expresidente.
demócratas de Rubén Costas está en veremos, han dicho que las cosas han cambiado y que por lo tanto van a reconsiderar su apoyo a Jorge Quiroga. Es decir, la plaza disputada va a ser Santa Cruz, sin lugar a dudas la importancia de repente que le están poniendo todos los candidatos. Veíamos a Manfred Reyes Villa hace un par de días en una gira queriendo reunirse y llegando al Comité Cívico Pro Santa Cruz con un past president como es Rómulo Calvo, y parece que no tuvo éxito aquella reunión, no hubo la famosa reunión. Parece que la disputa va a ser Santa Cruz, ¿no? Sí, es que no es casualidad de que todos los políticos, candidatos de oposición quieran venir a conquistar la plaza electoral más importante y más grande de Bolivia, que es el departamento de Santa Cruz. Y creo que ahí radicó cierto punto de error en la suscripción del acuerdo del bloque de unidad, porque creo que debió estipularse la no realización de alianzas políticas previas a la difusión de resultados, ¿no? Creo que muchos políticos cometieron el error, y no necesito dar nombres, nos remitiremos a los hechos, de tratar de conquistar una plaza electoral que está consolidada históricamente a favor de la oposición, que es el departamento de Santa Cruz. Es decir, bastaba el respaldo del gobernador Luis Fernando Camacho en la suscripción de ese acuerdo para tener garantizada la votación electoral del departamento de Santa Cruz a favor de la oposición. Y eso es lo que yo también decía unas semanas atrás. Luis Fernando Camacho era el único precandidato con un voto electoral ampliamente consolidado en un territorio delimitado como es el departamento de Santa Cruz. Ningún otro candidato tiene ese nivel de popularidad, de liderazgo, de credibilidad, de confianza consolidado mayoritariamente en un territorio. En unas encuestas que llevamos adelante con una encuestadora internacional, la organización Creemos, se llegó a establecer de que la popularidad del gobernador Luis Fernando Camacho en Santa Cruz, a poco tiempo atrás, le estoy hablando de 3 o 4 meses, alcanzaba casi el 70% en el departamento. Y creo que ahí se está cometiendo un error por parte de los precandidatos de oposición. Hay que conquistar también los otros departamentos, que es donde mayoritaria y ampliamente tiene su peso el movimiento al socialismo, donde se le tiene que ir a decir a la gente que ese modelo ha funcionado, donde se le tiene que decir a la gente que Santa Cruz, precisamente por ser opositor al gobierno y por seguir adelante sin el Estado, e incluso a pesar de las trabas del Estado, ha podido surgir económicamente. Y creo que ha sido un verdadero desacierto el centrar sus fuerzas en el departamento de Santa Cruz cuando Santa Cruz ya está consolidada con su voto a favor de la oposición. Esta dispersión, esta división, esta disgregación va a terminar favoreciendo al movimiento al socialismo, aunque yo en lo personal creo que hay todavía mucha agua que correr bajo el puente. Estamos a 3 meses, un poco más, de las elecciones generales, y creo que hay muchas cuestiones que van a ir cambiando. La política es una vorágine, y creo que no todo está absolutamente definido. Esperemos que el desenlace de esto sea una toma de conciencia que finalmente derive en una declinatoria de candidatos de oposición que solo van a dispersar el voto y se termine respaldando a aquel que goce de mayor preferencia electoral. Ahora, asambleístas, sin lugar a dudas, estamos ante un escenario totalmente diferente a las elecciones de los últimos 20 años. Estamos con un movimiento al socialismo atomizado, que por lo menos tiene 2 vertientes, por lo menos tendrá 2 candidaturas, si no son más. La oposición también, este intento de bloque finalmente no fue. Anoche, justamente estoy viendo en este momento, tuvo una entrevista Amparo Vallivian en la red PAT y decía: no voy a reconocer los resultados, pone en duda los resultados de la encuesta y dice que convoca a una reunión para el lunes. Así que en la oposición parece que también todo está disperso. Manfred irá por su cuenta, Tuto también, Samuel y lo que quedó del bloque de unidad también. Así que estaremos rumbo a unas elecciones de 3/3, 4/4, sin mayorías claras. ¿O cuál su lectura ya como política? Lo ideal hubiese sido aspirar a tener una candidatura única. Creo que era el camino que lograba tener como algo muy probable, pero además posible, la victoria de la oposición en urna.
Y me voy a un hecho concreto, el 21F del 2016, ¿no? Solo habían opciones del sí y del no. Gana el no. Y gana porque no había otra tercera opción que distraer a la decisión del boliviano que no comparte su forma de ver el país con el movimiento al socialismo. Ahora, lamentablemente, se ve de que los políticos de oposición, los líderes de oposición a estos precandidatos, están actuando con mucha inmadurez, están actuando con mucha soberbia, están actuando con mucha inconsecuencia para con el país. Y yo coincido con la señora Amparo, ¿en qué sentido? No en el sentido de deshonrar compromisos acordados, porque creo que la palabra debe tener su valor frente a la sociedad, es parte de nuestro prestigio, de nuestra credibilidad, pero sí en el sentido de que se tienen que seguir agotando esfuerzos para poder aspirar a esta candidatura única. ¿Qué pasa si no se logra una candidatura única? Además de que se le allana la posibilidad al movimiento al socialismo de empernarse en el poder 5 años más, vamos a tener una asamblea legislativa plurinacional como la que tenemos hoy, o peor aún, con fuerzas políticas fragmentadas, sin puntos ideológicos convergentes. No sé si habrá ideología consolidada en una fuerza política ahora mismo, ¿no? De las que están pugnando por tener el gobierno el próximo el mes de agosto del 2025, y por ende una situación de desgobierno por la falta de viabilidad de asuntos importantes que tratar en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo me imagino el escenario de Santa Cruz. Vamos a tener 3 o 4 candidatos de oposición con sus 3 o 4 respectivas planchas para diputados, para senadores, y al final de cuentas, ¿en qué se va a convertir la Asamblea Legislativa Plurinacional? En la vergüenza nacional que pasamos cuando hablamos y sabemos de cuoteo de poder o de maletines negros para votar por un proyecto, por otro proyecto de ley. Lamento mucho este escenario. Confío en que el tiempo en que queda se pueda actuar con la sensatez y con la madurez que la ciudadanía boliviana exige, porque independientemente de quiénes sean los que pierdan en la oposición, lo triste va a ser ver a un movimiento al socialismo 5 años más en el gobierno, y yo creo que de aquí en adelante ya se perpetúa en el poder, como ocurre en Venezuela, y una Bolivia que está rumbo al despeñadero y que teniendo 5 años más en el gobierno no va a poder tener ya un punto de retorno. Ahora, asambleísta, ¿usted coincide con Amparo Vallivian en poner en duda los resultados de esas famosas No, encuestas? no pongo en duda porque, a ver, yo he hablado con el gobernador Luis Fernando Camacho y tengo entendido que el acuerdo fue bastante claro en el entendido de subcontratar 3 encuestadoras, porque al final los 2 candidatos que se perfilaban, diremos, era el señor Tuto Quiroga y el señor Samuel Dauria Medina, y la discrepancia no va en torno al trabajo de la encuestadora misma, sino a la ilegalidad o legalidad que el señor Tuto Quiroga cuestionó en la realización de estas encuestas. No existió, tengo entendido, un compromiso de hacer pública la difusión de los resultados. Entiendo yo que estos resultados ha tenido la oportunidad de compartirse con todos los miembros del bloque de oposición y seguramente bajo cláusulas de confidencialidad, pero lo que yo sí le puedo asegurar es que si el gobernador Luis Fernando Camacho ha dado veracidad y ha dado respaldo a los resultados emergentes de estas encuestas, fruto del cumplimiento de los compromisos acordados en el bloque de oposición, es porque estas encuestas y estos resultados son absolutamente veraces, ¿no? Entonces, no coincido en ese aspecto con la señora Amparo Vallivian. Creo que el hecho de extremar esfuerzos para mantener el bloque de unidad no puede conducir también a provocar desorden y falta de credibilidad en el bloque de oposición. Y bueno, el gobernador Luis Fernando Camacho ha sido consecuente con lo que ha suscrito, ¿no? Creemos se mantiene al margen de esta disputa, porque creemos se ha limitado a hacer todo aquello que estaba en sus manos para cumplir el compromiso acordado frente al pueblo. Que la situación se haya salido de cauce es por causas y factores ajenos a la voluntad de Luis Fernando Camacho y de Creemos. Nosotros somos consecuencias como el pueblo, se ha asumido el compromiso de respaldar al candidato, y ha sido el señor Jorge Quiroga, Amparo Vallivian, Samuel Doria Medina, y eso es lo que hemos hecho. Ahora, asambleísta, usted dice todavía queda tiempo, pero cada vez más corto. En 7 días exactamente deberían inscribirse las alianzas, en 37 las candidaturas y en 128 iremos a las urnas. Si no aparece ninguna sorpresa, ese es el calendario. Así que están con el tiempo en contra.
En realidad, recuerde usted un detalle, las elecciones generales del 2020. ¿Recuerda usted quiénes bajaron sus candidaturas? Poco tiempo antes de la realización de las elecciones. Entonces creo que si bien hay plazos perentorios formales establecidos por el calendario electoral, en lo personal, como boliviana, viendo que día a día se agudiza la crisis, viendo que día a día el kilo de arroz sube, el kilo de azúcar sube, la carne de primera, de segunda y de tercera sube, que el dólar ya está en 13.5 porque cada vez la divisa es más difícil de encontrar, que el tener combustible hoy no te garantiza que lo tengas el día de mañana, es decir, muchas cosas pueden pasar y yo tengo aún la esperanza de que en el camino electoral rumbo a las elecciones algunos candidatos de oposición que actúen con sensatez, con consecuencia, con responsabilidad, con conciencia para con el pueblo y para con su vida misma, porque no nos queremos ir de este país. ¿No? Entonces, el que quiere quedarse en este país tiene que abotar esfuerzo para aspirar a ganarle al MAS en las elecciones. Por ahí, quién sabe, algunos candidatos deciden declinar de su candidatura en plena carrera electoral y eso es lo más sensato que podría ocurrir. Yo creo que la preferencia electoral del pueblo se va a ir visibilizando a medida que nos acerquemos a la fecha de las elecciones y este puede ser un buen referente para llamar a la conciencia a algunos candidatos que decidan declinar de su candidatura. Por supuesto que siempre hay satélites del movimiento al socialismo, candidatos funcionales al MAS, que tienen como objetivo dispersar el voto, ¿no? Entonces, no es que les importe estar de primeros o de segundos. Su objetivo es dispersar el voto, ya lo han hecho antes, lo van a seguir haciendo. Y por supuesto que respecto a esos candidatos no tengo esperanza alguna de sensatez o cambio de decisión. ¿Usted cree que Manfred Reyes Villa es uno de esos candidatos satélites? No lo sé, pero del señor Chinhu, algo Sí, así. Yong-Chu. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que el 2019 ese era su objetivo, lo cumplió. El 2020 intentó volver a hacerlo. Me parece un disparate su propuesta de gobierno, todo lo que habla sobre las madres solteras. Es decir, creo que un candidato serio que realmente aspira a llegar a la presidencia es mesurado en sus palabras, en sus declaraciones. Y el hecho de que este señor largue la lengua tan fácil es una muestra clara y evidente de que lo que quiere generar diremos, noticia, no importa si es buena o mala, simplemente noticia para posicionarse, para dispersar el voto y favorecer con ello al MAS. ¿Cómo lo ve a Manfred Reyes Villa? Acusado muchas veces de ser muy cercano al gobierno actual. Mire, yo le voy a decir algo y le voy a hablar desde la experiencia política de Santa Cruz. Si hay algo que en Santa Cruz no funciona, es el político tibio, el político calculador, el político que por sus acciones se puede reputar como un político vendido al MAS, ¿ya? Y ojo, no estoy hablando del señor Manfred Reyes Villa, estoy hablando de un prototipo de político que reúne estas cualidades y que genera rechazo en el departamento de Santa Cruz. ¿Y para qué le nombro, no? Usted ha visto, el señor Johnny Fernández tiene una popularidad bajísima en el departamento de Santa Cruz porque se lo acusa de ser funcional al MAS, ¿no? Lo propio con el señor Mario Aguilera, que ocupa el sillón del gobernador cuando esté destituido como efecto de su secuestro en el penal de Chonchocoro y tiene un amplio repudio en el departamento de Santa Cruz porque por sus supuestos nexos con el movimiento al socialismo. Entonces, creo que el señor Manfred Reyes Villa no ha podido calar, no ha podido llegar al electorado cruceño porque se le ha cuestionado fuertemente su permanencia en un cargo público, su permanencia en el poder con un historial amplio de procesos judiciales de orden penal que en condiciones normales se entenderían, tendrían que haber llevado a la inhabilitación de una candidatura. Yo no estoy afirmando si esto es cierto o no es cierto, por un sentido de responsabilidad no lo voy a hacer. Estoy simplemente lecturando lo que considero yo es la lectura que tiene a su vez el ciudadano cruceño respecto a la figura del señor Manfred Reyes Villa. Creo que hay cuestiones menores que hablan mucho de una persona, ¿no? Y se la menciono, por ejemplo, muchos candidatos ahora o precandidatos, como el señor Branco Marinkovic, como el señor Manfred Reyes Villa, volvieron al país por la lucha del 2019, por la lucha de los 21 días, por la lucha liderada por un hombre que ahora está preso por haber liderado esa lucha. Entonces, Santa Cruz también esas cuestiones que puede interpretarlas como una especie de ingratitud, de falta de sentido de conciencia en el decir, reconozco la lucha por la cual hoy estoy en este país y además ya estoy ostentando un cargo público, son cuestiones que pesan, creo, en la mentalidad colectiva del cruceño.
y impiden que una propuesta electoral pueda consolidarse por todos estos aspectos que generan desconfianza, ¿no?, en la ciudadanía cruceña. Creo que eso explica el hecho de que el señor Manfred Reyes Villa no ha podido calar en Santa Cruz, fuera de las declaraciones que alguna vez uno de sus voceros hizo respecto a que Santa Cruz es Cunumi, no de élite, algo así. Ahora, asambleísta, cambiando un poco la información, no sé si usted se enteró, hay una información de último momento que han aprendido al abogado Jorge Sí. Balda, ¿no? Abogado que fue abogado justamente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. ¿Usted tiene alguna, y bueno, de Yanine Áñez también, ¿usted tiene alguna información de por qué lo han aprendido, qué es lo que ha ocurrido? En teoría lo están trasladando a La Paz. Mire, si lo están trasladando a La Paz es porque lo están acusando de algún delito o que haya acontecido en La Paz o algún delito vinculado a la seguridad del Estado con esta práctica absolutamente inconstitucional que ha instaurado el gobierno del Movimiento al Socialismo con un decreto supremo aprobado por Evo Morales que dice que, entre otros, los delitos de terrorismo se tienen que juzgar en La Paz, violando con la garantía del juez natural contemplada en la Constitución. Lamentablemente, como usted, me enteré unos minutos antes de la entrevista, en una noticia de último momento que decían han aprendido al abogado Jorge Balda. El hecho fue denunciado por su esposa, pero desconozco ahora mismo los motivos por los cuales se ha ordenado su aprehensión. Presumo, y dado antecedentes de la aprehensión de otros activistas, porque este abogado, además de abogado, era activista, ¿no? Que si está siendo trasladado a La Paz es porque se lo está endilgando algún delito contra la seguridad y orden del Estado. Esperemos que no sea así, pero si es así, es un motivo más para no volver a elegir a este gobierno autoritario, antidemocrático, intolerante, que no respeta el disenso. Hay mucho trabajo por hacer y yo espero de que todos los esfuerzos que estamos haciendo tengan un resultado y veamos una Bolivia libre del movimiento al socialismo en este 2025. Asambleísta, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros. Hemos aprovechado su presencia para consultarle sobre varios temas. Estaremos hablando, me imagino, más seguido porque ya arranca una nueva etapa en la campaña y con esto las dinámicas, por supuesto, van modificándose. Muchas gracias, asambleísta, que tenga buen día. Gracias, Diego. Hasta otra oportunidad. Buenos días.